Sí, amigos, en este espacio estelar del día tenemos el placer de recibir al señor Esteban Caballero. Él es director del Fondo de Población de las Naciones Unidas, es director regional para América Latina y el Caribe. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días, gracias por tenerme en el Bueno, programa. Paraguayo, funcionario de este organismo de la ONU, y con él vamos a conversar acerca de lo que algunos llaman matrimonio infantil, pero que más bien es abuso de menores con una caricatura de oficialización. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Cuéntenos la evaluación que ha hecho este organismo de la ONU acerca de este problema aquí en la sociedad dominicana. Okay. Mire, yo no le voy a hablar específicamente sobre la sociedad dominicana porque tengo una cobertura regional, pero las cosas no son tan distintas en términos generales, ¿no? La evaluación que hacemos es una evaluación de que el tema del matrimonio y uniones tempranas se refiere a matrimonios y uniones antes de los 18 años. Entonces estamos hablando de un grupo de edad relativamente, digamos, amplio. Dentro de eso, matrimonio temprano, está el concepto de matrimonio infantil, que implica ya niñas de 12, 11 a 10 años, ¿verdad? Que es el tema quizás que impacta más a la opinión pública, ¿verdad? Estos temas, la verdad, no han sido relevados con la importancia debida, es el mensaje, sino que tenemos que tratar de visibilizarlos más. Se calcula que en la región hay un promedio de 28% de adolescentes en matrimonio o unión antes de los 18 años. Y 20%. 28. Uy. 28 y en este caso República Dominicana está un poquito por encima de la media de 37. Poquito, de 28 a 37. Bueno, está por encima. Y eso entonces lo que queremos es pasar un mensaje respecto a los efectos que puede tener eso en la vida y la trayectoria de vida de las adolescentes, ¿verdad? El impacto que puede tener, ¿verdad? En términos de embarazo adolescente, en términos de abandono escolar, en términos de violencia y desigualdad de género. Ese es el tema. Eso es muy importante, sobre todo porque vivimos en sociedades en las cuales hay una relativa aceptación de esto y se ve como normal, y es importante insistir en las consecuencias que traen estas uniones entre menores y el matrimonio infantil. Sí. ¿Cuáles de esos aspectos que usted señalaba lo tenemos marcadamente a nivel de la región? Bueno, los tenemos prácticamente todos, digamos, ¿verdad? Porque cuando una niña es casada, digamos, no es que se casa, sino es casada, podríamos usar la expresión esa, se vuelve de alguna manera mucho más vulnerable a una relación desigual varón-mujer, sobre todo si el varón es mucho mayor que ella. Entonces ahí entramos en una situación en donde en ese ámbito doméstico pueden suceder una serie de cosas que ni siquiera a lo mejor estamos dándonos cuenta, ¿no? Y evidentemente lo más impactante o lo más desagradable que se puede ver es el tema de la violencia física, ¿no? La violencia doméstica. Que anula a una persona y no le permite a esa niña transformarse en una mujer empoderada, autónoma, etcétera, ¿verdad? Yo creo que el aspecto violencia es el aspecto más urgente de tratar, de develar eso, de sacarlo a la luz, ¿verdad? Luego tenemos temas que hacen a su salud también importantes. No quiero priorizar o darle un rango de importancia, pero me parece que la violencia es un tema que hay que tener cero tolerancia, ¿no? del impacto. Y luego está el tema también de un embarazo precoz, de una niña de 10, 12, 14 años,
que realmente son malos para la salud materna, porque simplemente la constitución física de una menor de esa edad no está dada para la maternidad todavía, hay cierto desarrollo, y eso entonces aumenta muchísimo los chances de la muerte materna, por ejemplo, que es otro elemento importante. Y destruye 2 vidas. Y destruye 2 vidas, sí, tiene usted razón, sí, destruye vidas, o por lo menos las hace muchísimo más difíciles de recomponerse, digamos, sí, ¿verdad? Entonces, y la vida es eso, la vida es o una acumulación de oportunidades, que sería lo que queremos, o una acumulación de vulnerabilidades que acaba por disminuir o destruir una persona, ¿verdad? Que no queremos eso, ¿verdad? Ahora, dentro de esa estadística que dio, en el país, bueno, en la región 29% de los menores ya tienen una unión, y en nuestro país 37%. Se ha determinado de esa cantidad cuántas relaciones de una menor son con otro menor y cuántas relaciones de una menor son con un adulto. No, esa estadística no la tengo. Qué pena, pero de todas maneras, sí, me parece que todos estamos claros en que la proporción debe ser enorme en el caso de menores de edad con adultos. Exacto. ¿Cuáles factores explican esas estadísticas tan altas de matrimonio? Mire, existen 2 elementos que son importantes. El primero, yo creo que es el sustrato de muchos de los problemas que aquejan a la gente, que es el tema pobreza, ¿verdad? Es decir, la verdad que el gran proporción de los casos de matrimonio temprano son de personas en los quintiles de pobreza. Entonces, por supuesto, eso influye en también la actitud de los padres y las familias. Siempre ha habido este tema de, digamos, uno dice, no, es una tradición, por ejemplo, dar a la niña para casarse, ¿verdad? Pero es una cultura que esconde también una práctica que tiene que ver con las presiones que tiene la pobreza sobre los hogares. Es decir, los padres se deshacen de un costo, vamos a decir, ¿verdad? Lastimosamente, y entonces eso genera ciertos determinantes, ¿verdad? Ahora, dentro de ese espacio de pobreza, digamos, ¿por qué se escoge hacer eso con la niña? Digamos? ¿Por qué se escoge hacer ese? Y ahí ya entra el tema de las relaciones de género o de la discriminación o de la desigualdad de género. Entonces, yo pondría esos 2 elementos como pilares, digamos, de lo que serían los determinantes del fenómeno, vas a decir, ¿no? Entonces, ahí tenemos un elemento. Y luego están una serie de otros factores que son quizás más trabajables, vamos a decir, falta de sistema de protección social, falta de educación comunitaria, algunas, digamos, carencias de trabajos que se podrían hacer y que de hecho, digamos, se proponen en la cosa, que es el marco legal, el trabajo con las escuelas, las intervenciones a nivel de la comunidad, concientizar gente. Todos esos elementos son elementos que pueden ayudar, acelerar, digamos, el abandono de estas costumbres y estas situaciones, o pueden, si no están, acentuar el fenómeno. En esa dirección, es muy importante conocer de si a nivel de la región hay experiencia de buenas prácticas en materia de políticas públicas o de acciones que hayan tomado algunos de los países para revertir esa situación. Sí. De las niñas, ¿no? Bueno, hay varias experiencias, o sea, yo creo que le puedo mencionar una que justamente está mi colega conmigo de México, que es trabajar con las niñas ya desde temprana edad, 10 años, y en el ámbito escolar. Entonces se trabaja con la comunidad educativa, se forman como grupos de referencia que le permiten a las niñas y a las madres juntarse un poquito,
hablar de los temas de empoderamiento, cómo defenderse, cómo encarar esa transición que es pasar de niña a adolescente, pasar la etapa de la pubertad, donde las relaciones de género cambian, ¿verdad? Entonces se va como trabajando, digamos, ese tipo de situación, vamos a decir, ¿verdad? Ese es un ejemplo importante. O tratar siempre de evitar el abandono escolar de las niñas, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, que hay un programa que se llama, si no me equivoco, Oportunidades, es decir, tratar de evitar, por ejemplo, el aislamiento que tienen muchas veces las niñas en el ámbito rural, porque este tema como que tiende a incrementar cuando estamos en un escenario de cierto aislamiento social en el ámbito rural, etcétera. Entonces, la conexión con la escuela, si la escuela y la comunidad educativa son comunidades, vamos a decir, positivas, de positiva influencia, mantener esa conexión es importante, ¿no? Entonces, esos son algunos digamos, elementos que ayudan, ¿verdad? Evidentemente que también la legislación va ayudando a poner la edad de matrimonio a los 18, ese tipo de cosas pueden ser importantes, pero pues también se dan las uniones que de alguna manera no están legalizadas, claro, pero son uniones que tienen efectos similares, ¿verdad? Un rasgo común entre los maltratadores es que lo primero que hacen es aislar a su víctima de la familia. Así es. De manera que usted mencionó eso y yo quise subrayarlo. Hay un asunto. ¿Qué importancia tiene en esto la educación sexual? Algunos le temen a la educación sexual y a otros les preocupa que no la haya. Sí. Bueno, usted le está hablando al director regional del Fondo de Población, que tiene como uno de sus mandatos tratar de aumentar la cobertura y la calidad de la educación, que incluya una educación sexual o educación para la vida, que le permita a las adolescentes y los adolescentes entender esa dimensión de la vida, ¿no? Entonces, a nosotros nos es claro que este tipo de situaciones aumenta o se ve más favorecida si no hay un programa de educación para la sexualidad y para la vida, vamos a decir, porque que no esté bien estructurada dentro del sistema de educación formal, ¿verdad? Y también, evidentemente, para aquellas poblaciones que están fuera de la escuela, porque también una vez que se abandona la escuela, ¿cómo se llega? ¿No? Todo lo que sea la educación extramuros, ¿verdad? Entonces, yo soy de aquellos que dice, hagámoslo, digamos, ¿verdad? Sin duda. UNFPA tiene un encuentro regional en la República Dominicana que se está desarrollando desde ayer, ¿no? Sí. ¿Cuál es el propósito, el contenido, quiénes participan de este encuentro? Bueno, primero es una iniciativa, digamos, que se plantea la idea de acelerar el proceso, digamos, de erradicar el matrimonio y la unión infantil. Es como juntar a las partes para poder empezar a tener como una actitud común y unas estrategias comunes. Desde el punto de vista, primero, Naciones Unidas interagencial, estamos en esto 3 agencias del sistema de Naciones Unidas, ONU Mujeres, la Agencia para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y el UNFPA, el Fondo de Naciones Unidas para la Población. Ya de por sí eso implica que este es un tema ONU, digamos, no es un tema de una sola agencia. Segundo, estamos convocando a países que están Guatemala, Colombia, El Salvador, México, estamos, y República Dominicana, 5 países donde estaríamos haciendo como una experiencia piloto, vamos a decir. Y para ello hemos invitado a gente de distintos sectores, educación, jueces, inclusive legisladores, salud, porque es un tema intersectorial, ¿verdad? Entonces pensamos ir construyendo una masa crítica, ¿verdad?, con un entendimiento compartido, de manera que cada uno dentro de esos sectores pueda ir tomando sus medidas, porque es una respuesta integral la que tenemos que dar, ¿no? Muy bien.
Esto, ¿hasta cuándo estaría? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, sí, hasta sí, mañana. Sí, exactamente, es la idea. Muy bien. Bueno, es un tema que, como lo dijo el señor Caballero al principio, tiene mucho que ver con la pobreza. Y al que no le hemos dado el frente como se lo tenemos que dar, realmente. Sí, sí. A las niñas, sobre todo, hay que protegerlas mucho más de lo que se hace actualmente en el país. Sí, y una cosa que estuve también conversando es el tema de que no pensemos en trabajar solamente con las niñas y las mujeres, sino incluyamos en ese diálogo el tema de los varones, ¿verdad? Sí, claro. Ese es el tema importante Por porque la situación es una situación relacional, entonces en la comunidad educativa, con los padres, no solamente las madres, en la comunidad educativa, niñas y niños, tenemos que hacer un poco un trabajo de diálogo entre varones y mujeres en esto, para poder aprender todos de cómo evitarlo, ¿no? Claro. Bien, pues muchísimas gracias al señor Esteban Caballero, director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana estaremos aquí a las 6 de la mañana esperándolos para una nueva cita.